¿Alguna vez hemos tenido esa sensación de que algo, un encuentro, una decisión importante incluso, yo que sé, un gran evento, estaba ya como marcado, como si siguiéramos un guión invisible, ¿no? Es una idea muy, muy potente y que persiste. Hoy nos metemos de lleno precisamente en eso. El concepto de destino y, bueno, su palabra hermana latina, fatum o adado. Nos vamos a basar en fragmentos de un artículo de Wikipedia que, la verdad, recopila bastante información sobre esto. La idea es explorar cómo la filosofía, la religión, la cultura, incluso la psicología, han, digamos, abordado esta noción tan humana. Vale, vamos a desgranar esto. Sí, perfecto. Empecemos por las palabras mismas, ¿no? Destino viene del latín destinare, que es fijar, determinar. Y fatum, que significa literalmente lo dicho, o sea, lo decretado por los dioses, de ahí viene hado. Aunque muchas veces las usamos como si fueran lo mismo, el origen ya apunta a esa idea de algo, bueno, establecido por una fuerza superior. Y esto viene de muy, muy antiguo. Tenemos constancia de la tablilla de los destinos en la mitología sumeria. ¿Una tablilla? ¿Como un documento oficial del cosmos o algo así? Algo parecido, sí. Parece que al principio se refería más bien a un objeto que daba el poder supremo, ¿sabes? La legitimidad para gobernar al universo. Algo que los dioses se disputaban. Quien la tenía, pues, fijaba el orden de las cosas. Más tarde parece que evolucionó hacia la idea de un registro donde, bueno, se inscribían los destinos de cada uno. Entiendo. O sea, de ser un símbolo de poder cósmico a la idea de un futuro personal ya escrito. Exacto. Y ese es el sentido que ha llegado hasta nosotros. Una fuerza o una agencia externa que predetermina cómo van a suceder las cosas, a menudo visto como inevitable. A veces se simplifica mucho y se usa como sinónimo de suerte, de fortuna o simplemente de azar. Y ahí es donde entra en juego la figura de Tiche en el mundo helenístico. Tiche, la suerte. ¿Por qué se volvió tan importante justo entonces? Bueno, el periodo helenístico fue una época de cambios enormes, guerras, inestabilidad. El caos parecía reinar, ¿no? Y Tiche, que antes era una diosa menor, se convirtió en la personificación de esa fortuna impredecible, que podía, de repente, elevar o hundir ciudades enteras. Era una forma de darle sentido a lo arbitrario. Los romanos la adoptaron como fortuna, con su famosa rueda que gira y gira a ciegas. Y esa imagen de la rueda es increíblemente persistente, ¿eh? La encontramos en Boecio, ya en la Antigüedad tardía, y resurge con mucha fuerza en el Renacimiento. Sí, sí, la imagen de la rueda es potentísima. Esa sensación de estar arriba o abajo por puro capricho, vaya. Pero, ¿y la filosofía? ¿Cómo se enfrentaron los pensadores a esta idea de un poder que parece anular nuestra voluntad? Uf, ahí hubo un debate intenso, sobre todo en la Grecia clásica. Por un lado estaban los estoicos. Ellos creían en un universo racional, un logos divino que lo, digamos, impregna todo. Nuestro destino individual forma parte de ese gran plan cósmico. Entonces, para los estoicos, ¿no había libre albedrío? ¿O cómo? Es un poco más complejo. Decían que sí, que tenemos capacidad de decisión, pero nuestra propia naturaleza y las circunstancias que nos tocan, todo eso forma parte de la red causal del destino. Lo sabio para ellos era comprender y aceptar ese orden universal, vivir en armonía con él, como un actor que interpreta su papel lo mejor posible, sea el que sea. La verdadera libertad, decían, consistía en aceptar ese papel. Aceptar el papel asignado. Suena un poco resignado, ¿no? Podría parecerlo, sí, pero para ellos era la fuente de la serenidad, de la tranquilidad. En el extremo opuesto, pues estaban los epicúreos. Rechazaban de plano la idea de un destino divino o un plan cósmico. Defendían que los átomos se mueven libremente, introduciendo un elemento de azar en el universo. Por tanto, nuestras acciones, si son fruto de la razón y buscan el placer moderado, son verdaderamente nuestras. No hay un guión escrito por nadie. Vaya, dos posturas casi irreconciliables frente a la misma cuestión. ¿Y cómo evolucionó este debate con el tiempo? Pues, si avanzamos hasta el siglo XIX, la filosofía moderna profundizó bastante en los matices. Arthur Schopenhauer, por ejemplo. Él hablaba de la voluntad de vivir como una fuerza ciega y racional que nos impulsa, una especie de motor metafísico que podría verse como un destino inherente a la propia existencia. Una fuerza interna, entonces, más que un decreto externo. ¿Y se podía hacer algo contra ella? Schopenhauer creía que sí. Pensaba que a través de la contemplación estética, el arte, la compasión, la moralidad,
Y la negación de los deseos, la ascesis, podíamos hasta cierto punto aquietar o incluso trascender esa voluntad implacable. No era fácil, claro, pero dejaba una puerta abierta. Interesante esa vía de escape a través de la conciencia y la renuncia. Y luego llega Nietzsche. Y Nietzsche, bueno, le da una vuelta radical con su concepto de amor fati, el amor alado. Para él, aceptar el destino no es resignación, sino la máxima afirmación de la vida. Y esto está ligado a su idea de la voluntad de poder. No se trata solo de soportar lo que pasa, sino de querer que suceda. Abrazarlo como si fuera nuestra propia creación. Amar lo inevitable hasta el punto de sentir que lo has elegido. Es una idea potente, casi vertiginosa, ¿eh? Totalmente. Lo que resulta clave aquí es cómo transforma la pasividad de la aceptación en un acto activo de voluntad. Al amar tu destino, te conviertes en cierto modo en su creador. Y es crucial, al hablar de todo esto, diferenciar bien destino de determinismo. Cierto, a menudo se confunden. ¿Cuál dirías que es la diferencia fundamental? Pues, a ver, el determinismo es una tesis filosófica sobre la causalidad. Todo evento, incluyendo nuestras decisiones, está necesariamente causado por eventos y condiciones anteriores, siguiendo las leyes de la naturaleza. Es una cadena causal sin interrupción. Podría no haber ningún propósito o plan detrás, solo causa y efecto. El destino, en cambio, suele implicar una noción de finalidad, de algo decretado o asignado, muchas veces por una inteligencia o poder superior, como vimos en sus orígenes, ¿recuerdas? Es una visión más teleológica o incluso espiritual si quieres. Filósofos contemporáneos como Kane, Nagel, Chisholm o Ayer han explorado a fondo las implicaciones del determinismo para el libre albedrío, pero bueno, esa es una discusión distinta a la del lado clásico. Entendido. El determinismo son como las reglas del juego de la física, mientras que el destino sugiere que alguien escribió el resultado final del partido. Y mencionabas antes de pasada la psicología. La fuente indica que figuras como Jung, Freud o Sondy también abordaron esta idea. Sí, el artículo los menciona como psicólogos profundos que exploraron cómo la noción de destino se manifiesta en la psique. Aunque no entre en detalles de sus teorías, apunta a la conexión con fuerzas inconscientes, arquetipos en Jung, pulsiones en Freud o patrones familiares en Sondy. Es una pena que la fuente no profundice más aquí, la verdad, porque la conexión entre esta idea externa del destino y nuestra propia psicología parece fundamental, ¿no? Cómo lo procesamos, si es una necesidad humana buscar esos patrones. Exacto, cómo interiorizamos o incluso proyectamos esa idea de un camino trazado. Parece un campo fascinante, desde luego. Y si hablamos de ideas universales, la religión es un terreno fértil para el concepto de destino. Sin duda. Si conectamos esto con el panorama general, prácticamente todas las religiones han tenido que, bueno, lidiar con la tensión entre la voluntad divina, o las leyes cósmicas, y la acción humana. Los sumerios y babilonios, como dijimos antes, creían en dioses como Nabú que literalmente escribían los destinos. La imagen del dios escriba es muy gráfica, sí. Sí, sugiere un control absoluto. En la antigua Grecia, las moiras eran las personificaciones del destino inexorable. Ellas hilaban, medían y cortaban el hilo de la vida de cada mortal e incluso de los dioses. Aunque a veces Zeus u otros dioses intervenían o parecían conocer el destino de antemano. En el cristianismo, bueno, el debate sobre la predestinación y el libre albedrío ha sido central durante siglos. Dios sabe de antemano quién se salvará. Eso anula nuestra libertad para elegir el bien o el mal. Un debate teológico con unas implicaciones enormes, claro. ¿Y en otras tradiciones? Pues mira, en el Islam, el concepto de qadar, la predestinación, es uno de los pilares de la fe, la creencia de que Alá ha decretado todas las cosas. Pero también se enfatiza mucho la responsabilidad humana. Y en el budismo encontramos el concepto de paticca samuppada, o surgimiento dependiente. ¿Qué significa eso exactamente? Es la ley universal de causa y efecto. Todo fenómeno surge debido a condiciones creadas por fenómenos anteriores. No es un destino personal dictado por un dios, ¿sabes? Sino una red impersonal de interconexión y condicionalidad. Comprender esto es clave para entender la impermanencia, el sufrimiento y, bueno, la vía hacia la liberación, el nirvana. Lo que haces ahora tiene consecuencias y está condicionado por lo anterior. No es un hado fijo, sino un proceso dinámico. Fascinante cómo cada tradición elabora su propia respuesta a esta cuestión fundamental, de la causalidad y la voluntad. Y esta idea tan arraigada,
cómo se refleja fuera de la filosofía y la religión. La fuente menciona la política y la literatura. Sí, es que está en todas partes. En política, a menudo se recurre a metáforas que invocan el destino para justificar acciones, para inspirar a la gente o para interpretar eventos históricos complejos. Bismarck, hablando de escuchar las pisadas de Dios, sugiere que hay una corriente histórica inevitable que un buen estadista debe seguir. O esa frase atribuida a San Martín, serás lo que debas ser y si no, serás nada. Impone una sensación de misión ineludible, ¿verdad? Exacto. Tolstoy en Guerra y Paz describe la historia como el resultado de una vida enjambre inconsciente de la humanidad, minimizando el papel de los grandes hombres frente a fuerzas colectivas enormes. Y Shakespeare, en Julio César, usa la metáfora de la marea en los asuntos de los hombres, sugiriendo que hay momentos oportunos dictados por algo superior. Son formas de expresar que hay fuerzas que escapan a nuestro control individual. Y en la literatura, el tema parece ser una fuente inagotable de tramas y reflexiones. Absolutamente. Uno de los motivos más recurrentes es la lucha inútil contra un destino que ya ha sido predicho. El ejemplo clásico es Edipo, rey de Sófocles. Cada acción de Edipo para evitar la profecía, matar a su padre, casarse con su madre, lo conduce directamente a cumplirla. Es la tragedia de la inevitabilidad pura y dura. Lo vemos también en la Ilíada, con el destino de Héctor o Aquiles, y en la Odisea. Ese patrón narrativo del destino trágico es increíblemente poderoso. Se repite en otras culturas. Sí. La fuente menciona textos de la China antigua como el Yezhi, Mengzi o Zhuangzi, que reflexionan sobre el Ming, el destino, el mandato del cielo y cómo aceptarlo o fluir con él, y salta a través de los siglos y las geografías. En Italia, la ópera de Verdi, La fuerza del destino. En Inglaterra, Shakespeare, de nuevo, con Macbeth y las profecías de las brujas que impulsan la ambición y la caída del protagonista. O Thomas Hardy en Tess de los D'Urbervilles, donde parece haber una fuerza casi malévola jugando con los personajes. Es terrible. Incluso en relatos más modernos o populares, ¿no? Claro. El cuento La pata de mono de W. Jacobs es un ejemplo perfecto de cómo intentar torcer el destino puede tener consecuencias horribles. Obras como Final de partida de Beckett exploran esa sensación de estar atrapado en un final ya determinado. En Estados Unidos, El puente de San Luis Rey, de Thornton Wilder, investiga si hay un patrón divino tras una tragedia que parece puro azar. Hermann Hesse en Alemania con Siddhartha, o El juego de Avalorios, explora caminos espirituales ligados a la aceptación del propio camino o destino. Y en la cultura popular más reciente, pues Neo, en The Matrix, es el arquetipo moderno del elegido que lucha con un destino impuesto. Y la fuente también destaca a Neil Gaiman y a Borges, que son dos grandes. Sí, Gaiman en The Sandman crea una personificación fascinante. Destino, el mayor de los eternos. Es ciego y lleva encadenado a su muñeca un libro que contiene todo lo que ha sido. Es y será. Una imagen sobrecogedora del conocimiento absoluto y la inevitabilidad. Un libro que lo contiene todo. Uf. Y Borges, que parece obsesionado con la idea, ¿verdad? Borges juega con el destino de formas magistrales, sí. En El jardín de senderos que se bifurcan, presenta el tiempo no como una línea, sino como un laberinto, donde todas las posibilidades coexisten, aunque el desenlace final parece fijado de antemano. La lotería en Babilonia es una metáfora brutal de una sociedad donde todo, absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle, es determinado por un sorteo. El azar puro convertido en destino, haciendo irrelevante la voluntad individual. Es como si el azar se convirtiera en el nuevo Dios o en el nuevo destino. Exactamente. O en su poema Ajedrez, compara a los jugadores y las piezas con seres movidos por una mano invisible, un dios detrás de otro dios, en una regresión infinita de determinismo. Y luego está esa idea recurrente de la muerte predestinada, como en el poema Conjetural o El Sur, donde los personajes parece que encuentran o incluso abrazan una muerte violenta como culminación de su identidad, de su destino sudamericano, como él lo llama. La aceptación final de lo inevitable. Es impresionante ver la variedad de formas y matices que adopta esta única idea a través del tiempo y las culturas. Si intentamos recapitular un poco, hemos visto esa distinción inicial entre destino como decreto y como simple resultado, ¿no? Hemos repasado los debates filosóficos clave, voluntad contra plan divino, la potencia del amor fati de Nietzsche, la diferencia crucial con el determinismo causal.
Hemos visto su centralidad en la religión, desde la escritura divina hasta las redes impersonales de causa y efecto budistas, y finalmente su inagotable reflejo en la literatura, explorando la lucha, la aceptación o la ironía del destino. Sí, lo que emerge es la extraordinaria persistencia y plasticidad de esta idea. Parece que responde a una necesidad humana muy profunda. Y esto nos lleva a una reflexión final interesante, que surge de todo este material. ¿Hasta qué punto creer en un destino, sea divino, cósmico, genético o cultural, moldea nuestras acciones? ¿Podría ser que la propia creencia actúe como una especie de fuerza que nos empuja en la dirección predestinada? Como si, al pensar que algo es inevitable, bajáramos la guardia o tomáramos decisiones que, sin darnos cuenta, nos llevan precisamente a ese punto. Una especie de profecía autocumplida a nivel individual o colectivo. Exactamente. O viéndolo desde otra perspectiva, quizás toda esta exploración milenaria del destino no sea más que nuestro intento colectivo de encontrar patrones, de dar sentido a un universo que a menudo parece caótico o indiferente. Tal vez la idea del destino, en todas sus variantes, es una herramienta narrativa fundamental que usamos para construir significado y coherencia frente a la incertidumbre radical de la existencia. Una forma de sentir que, a pesar de todo, hay un relato, hay un porqué. Es algo que, bueno, resuena profundamente con nuestra forma de experimentar el mundo, ¿no crees?